El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, y vamos a leer del capítulo 11 el verso 52. Y dice así la palabra del Señor: Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. Oramos. Amado Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de una vez más poder estar delante de tu presencia. Rogamos, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, se abra nuestro sentido para comprender y entender tu voluntad. Señor, necesitamos de tu ayuda. Ayúdanos, confórtanos, ilumínanos, dirígenos. Tu palabra para nosotros, Señor, es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Mi Señor, reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante nos sea dada en esta noche. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ya tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído San Lucas capítulo 11, verso 52, donde Jesús expresa un ay sobre los intérpretes de la ley, aquellos que tenían que poner el sentido para interpretar qué es lo que Dios quería decir, los intérpretes de la ley. Y sobre de ello, Jesús exclama un ay y dice: ¿por qué el ay? Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Y vosotros mismos, dice, no entráis, y a los que entraban se lo impediste. Entonces, ellos mismos no entraban, y a los que querían entrar les decían: no, eso no es así, no, eso están equivocado, está errado, están equivocados, no es así, están totalmente equivocados. Los maestros de la ley, aquellos que tenían que dar luz al pueblo, aquellos que tenían que guiar al pueblo hacia la presencia del Señor, era lo que le impedían a los hombres que se acerquen a Dios. Es decir, no lo dejaban avanzar ni crecer, porque ellos con su razonamiento y su pensamiento se interponían a lo que Dios llegaba a decir. Lo que Dios decía, entonces para ellos decían: no, eso no es así, porque la ley dice esto, porque esto es así, y porque esto. Ese es el razonamiento, ¿vio? El razonamiento actúa así en los hombres. Razonan y piensan que ellos tienen razón y que como ellos dicen, así justamente son las cosas, y como ellos lo ven, así, porque le falta justamente algo, por lo cual Jesús dice: le han quitado, dice, habéis quitado la llave de la ciencia a los hombres. Y no solamente que le quitaron la llave de la ciencia, como ustedes no pueden pasar, tampoco permiten que otros lleguen a alcanzar lo que ustedes no pueden. Quiere decir que había algo en ellos, en los intérpretes de la ley, había algo que ellos no poseían y que era el impedimento para que ellos pasen a otro lado. Y como ellos no pasaban para otro lado, no aceptaban que otros pasen a otro lado, sino que querían que todos se queden del lado del pensamiento de ellos y todos piensen como ellos pensaban y actúen como ellos actuaban, e impedían que otros avancen en el conocimiento de la perfecta voluntad del Señor. Por eso Jesús dice: ay de aquellos que dice que son intérpretes, ay de vosotros, intérprete, lo que tendrían que conocer la perfecta voluntad de Dios, lo que tendrían que saber cuál es la voluntad de Dios para cada uno, para el pueblo, para la iglesia, cuál es la voluntad de Dios. Interponen sus propios razonamientos y pensamientos, hermano, negando la eficacia de la dirección que Dios quiere dar e interponiendo sus propios pensamientos.
Porque el intérprete de la ley es así, él dice que él tiene razón. Y aunque el Espíritu diga otra cosa, no es así. ¿Vio? Inmediatamente dice, no es así, como se enseñó y como se dijo, no es así. No, es como yo digo, así son los intérpretes, pero para ello hay un ay. ¿Para quién hay un ay? Para aquellos que se oponen a lo que el Espíritu dice a la iglesia, para aquellos que impiden que otros entren a un lugar espiritual porque ellos mismos no entran. Entonces, ¿para quién es el ay? Dice la Biblia, hermano, para los intérpretes de la ley que han quitado, quitaron la llave de la ciencia, es decir, dijeron, no, eso no es así, no, aquello no es así, no, lo otro no es así. ¿Y quiénes dijeron? Los intérpretes, los maestros, los que parecía que conocían la palabra de punta a punta. Sin embargo, cuando vino el Señor, porque dice la Biblia así, vendrá el Señor a su templo, cuando vino el mismo Señor, el mismo Dios a manifestarse delante de ellos, le resistieron a Dios, diciendo que servían a Dios. Qué paradoja, diríamos así, porque ellos le resisten a Dios y dicen que le sirven a Dios. ¿Y cómo es eso? Es como lo que ocurría a Pablo. Cuando era Saulo, él perseguía a los cristianos. ¿Y por qué lo perseguía? Pensando que hacía un servicio a Dios y que lo que él estaba haciendo bien, porque esto hay que exterminarlo. Esto de la secta de Jesús hay que ponerlo preso. Esto de la secta de Jesús hay que acabar con ello. Es una secta. Entonces él lo perseguía pensando que estaba haciendo bien. Hasta que recibió lo que le faltaba a estos intérpretes de la ley. Cuando Pablo recibió lo que le faltaba a estos intérpretes de la ley, entonces él entró para otro lado, porque dice, hermano, quitáis, dice la llave de la ciencia, y vosotros no entraste. Quiere decir que un lugar donde ellos tenían que entrar y ellos no entraron, y a su vez impedían que otro entre, porque querían llevar a los demás al mismo pensamiento de ellos, para que ellos, hermanos, se queden como cabeza de todo aquello que le quieran seguir. Por eso dice Jesús, ay, porque una cosa es que uno erre, uno se equivoca. Si uno se equivoca y erra, se equivoca para uno mismo. Pero lo terrible es cuando el que se equivoca arrastra a otro que lo siga en el mismo error en el que él está. Entonces dice Jesús, ay. Una cosa es que usted erre y otra cosa es que haga errar a otro. Porque cuando hace errar a otro, lleva cautivo a otro, hermano, a un lugar. Y usted se vuelve un cautivador. Y no se trata del Señor. Entonces Jesús dice, ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entraste y a los que entraban, dice, se lo impediste. ¿Qué es lo que hacía Pablo? Justamente lo mismo. Quería impedir, pero no Saulo. ¿Qué es lo que hacía? Saulo quería impedir, pero no pudo impedir que otros entren. No pudo. Los agarraban, lo azotaban. Muchos lo ponían en cárcel. Otros, como Esteban, lo mataron. Pero no negaron, hermano, al Señor. Porque ¿qué es lo que le faltaba a Saulo? Lo que los hermanos tenían. ¿Qué es lo que le faltaba a los intérpretes? Justamente lo que Saulo luego encontró, porque cuando era Saulo, él tampoco entraba, ni tampoco dejaba que otro entre, y si alguno quería entrar, entonces lo agarraba, lo aprisionaba, lo azotaba, lo metían en la cárcel y quería que ellos retrocedan y que no entren al lugar donde habían entrado, porque le faltaba algo que luego él alcanzó. ¿Y qué es lo que le faltaba a los intérpretes de la ley que hizo que quitasen la llave de la ciencia y que ellos no puedan entrar? Y como ellos no podían entrar, si alguien quería entrar, entonces se lo impedían para que no pasen. Entonces refutaban, no, eso no es así, están equivocados, están errados. No, eso no es así. Cuando nosotros leemos el libro de Mateo, capítulo 23, verso 23, ahí el Señor declara justamente lo que le faltaba a los intérpretes de la ley que luego alcanzó Saulo cuando fue Pablo.
En el libro de Mateo, capítulo 23, verso 23, dice la palabra del Señor así: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas». Entonces comienza diciéndole hipócrita. ¿Qué es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que aparenta ser lo que no es. Entonces él aparenta ser una cosa, pero en realidad es otra. Entonces dice Jesús: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino». Entonces comienza ahí, porque diezmáis, dice que eran hipócritas. ¿Cómo se mostraban a los demás? Como que ellos eran rectos, justos, y le decían a los demás: no, tiene que diezmar. ¿Y ellos? Porque un hipócrita dice así: no, tiene que diezmar, pero él no diezma. ¿Y cómo es que dice a otro que diezme y él no diezma? Eso es ser hipócrita. No, usted tiene que diezmar, hermano, quiere que Dios le bendiga, usted diezme y él mismo no diezma. Entonces eso es ser hipócrita. Entonces, ¿qué es lo que hacían ellos? Dice: porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, ¿qué es lo que muestra Jesús en este pasaje que le faltaba a ellos? Le faltaba la justicia. ¿Qué más le faltaba? Le faltaba la misericordia. ¿Y qué más le faltaba? Lo más importante, la fe. Porque la fe es como una llave que nos traslada hacia otro lado. Le faltaba la fe, y cuando falta la fe, entonces no se puede creer a las revelaciones del Señor, no se puede entender, no se puede agradar a Dios. Porque sin fe es imposible que alguien quiera agradar a Dios y yo quiero agradar a Dios, y sin fe es imposible agradarle. Entonces nosotros miramos, los fariseos parecían muy estrictos. Los fariseos, dice, intérprete de la ley, andaban con la Biblia bajo el brazo todo el día. Pero sin embargo Jesús le dijo: ustedes dicen diezme, y ustedes se olvidan de lo más importante que tiene la ley, que es la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la fe. Porque sin fe, ¿cómo uno se puede apoderar de todas las promesas que son del Señor? ¿Cómo uno puede ir más allá si no tiene fe? Mire, el que no tiene fe no puede avanzar primero, no puede agradar a Dios. Si no tiene fe para creer que hay Dios, no tiene fe que Dios es galardonador, es decir, que premia a aquellos que le buscan, y no tiene fe y le parece que, bueno, el evangelio es una religión, entonces nunca va a poder agradar a Dios, porque sin fe es imposible. Un incrédulo no puede agradar a Dios. Nosotros hablamos de Jesús, dijo Dios: este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. Entonces dijimos, ¿por qué era Hijo amado? ¿Y por qué Dios tenía contentamiento en Jesús? Por la obediencia que daba a lo que Él decía. Entonces la obediencia a Dios lleva a contentar el corazón de Dios, la obediencia a lo que Dios dice. Ahora, alguien que no cree a Dios, ¿cómo va a obedecer a lo que no cree? ¿Por qué Israel no entró en la tierra prometida? Tenía la promesa. Dios le dijo: esta es la tierra prometida, lo que Dios le va a dar. Pero ¿y por qué no pudo entrar? Israel no pudo entrar a causa de la incredulidad. No le creyeron a lo que Dios decía. ¿Qué es lo que le faltó? Le faltó mezclar fe. Si ellos mezclaban fe, entonces iban a alcanzar, iban, hermano, a entrar en el lugar donde tienen que entrar. Iban a entrar, pero al faltarle fe, hijita, la mamá de esa nena que está llorando, a ver, vas a ver a su hija. Entonces nosotros miramos. ¿Cómo se va a poder agradar a Dios? ¿Cómo se va a poder agradar a Dios? ¿Cómo se va a poder agradar a Dios sin fe? Es imposible. Si no tiene fe para creer lo que Dios dice, ¿cómo le va a obedecer? Si no tiene fe, hermano, para creer en Él, no le va a obedecer. Le va a parecer que no, esa cosa no, eso no es para mí, porque no tiene fe. Entonces nunca va a poder agradar a Dios, nunca va a poder obedecer a lo que Dios dice, porque no cree que hay Dios.
No le crea a Dios. Al no creerle a Dios, no crea lo que dice Dios, no crea lo que manda Dios, no crea la revelación del Señor. Es lo que le pasaba a estos fariseos. ¿Qué es lo que le faltaba? Ellos andaban con la Biblia bajo el brazo, las escrituras bajo el brazo. De ellos Jesús dijo que sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. ¿Dónde estaban sentados? En la palabra, en la cátedra. Se sabían de memoria textos bíblicos, se colgaban textos bíblicos, filactelia en su ropa, tenían en todas sus partes parte bíblica, de manera que parecían hombre muy santo. Sin embargo, Jesús dijo bien clarito: ay de vosotros escribas y fariseos. ¿Qué es lo que le faltaba? Le faltaba fe, no le creían a Dios. Y tenían la Biblia bajo el brazo. ¿Sabe cuánto hay así? Tienen la Biblia bajo el brazo. Se conocen textos de memoria, pero no creen a lo que Dios dice. Creen a lo que ellos piensan que tiene que ser y creen a lo que ellos se supone que tienen que ser, porque andan detrás de su propio razonamiento y de su propio pensamiento. Sin embargo, cuando Pablo actuaba de esa manera, que era Saulo, las dificultades que tuvo, pero el día que tuvo el encuentro con Jesús, ¿sabe lo que hizo Dios? Puso fe dentro del corazón, sus ojos se abrieron y él dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, ¿qué quieres que haga? Antes lo perseguía y ahora se entregaba de lleno a él porque creyó. Entonces, ¿qué es lo que puso Dios dentro de Pablo, de Saulo? Puso fe. ¿Qué es lo que le faltaba a los fariseos? Le faltaba fe. Y como le faltaba fe, entonces los que querían entrar a creer lo que Dios dice, las promesas de Dios, las bendiciones que Dios tenía, los que querían apoderarse de esas bendiciones mediante la fe, entonces ellos mismos, como ellos no creían y no entraban, tampoco querían que otro entre. Entonces, ¿a dónde querían llevar, hermano, a los judíos? Lo querían llevar a sus propios pensamientos. Con sus pensamientos lo tuvieron atado por años, hasta que vino alguien que vino a libertar a los cautivos, a abrir las puertas de los presos. Y cuando alguien vino a abrir las puertas de los presos y a libertar a los cautivos, ellos decían: no es así, hay que quedarse dentro de la cárcel, Sin embargo, Jesús vino para que seamos libres. Para eso vino el Señor. No vino el Señor para que nosotros, hermano, estemos nosotros ahí atados, estemos nosotros ahí. No, Jesús vino para que nosotros seamos libres. Jesús dijo así: y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Y cómo se conoce la verdad? Mediante la fe, no hay otra forma. Si no tiene fe para creer, ¿cómo, hermano, va a entrar a este lugar glorioso y maravilloso que nos lleva a la fe, que es hacia la justificación? ¿Cómo va a creer? Le va a faltar fe. ¿Qué es lo que pasaba con los intérpretes de la ley? Les dijo el Señor: habéis quitado la llave de la ciencia, ustedes no entran. ¿Sabe por qué no entran? Porque ustedes no creen, porque no tienen fe. Le falta lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe de creerle a Dios todo lo que Él dice. Y de mí, dijo Jesús, está escrito en la ley. Y ustedes no creen ni a lo que está escrito. De mí escribió Moisés, dijo Jesús. Entonces, ¿qué valor que tiene, hermano, lo que a nosotros nos fue dado? Porque cuando nosotros oímos la palabra de Dios, Él puso fe dentro de nuestros corazones. Porque la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. La palabra de Dios que nosotros escuchamos produjo dentro de nuestro corazón una fe que es indisoluble. Una fe, hermano, que no se rompe. Una fe que no se la pueden robar ni quitar. Una fe, hermano, que Dios metió dentro de nosotros, que, hermano, que nos lleva a creer todo lo que Dios dice. Una fe que va ligada con la obediencia para que nosotros comprobemos que la palabra de Dios es agradable y es perfecta. Una fe en el Señor. ¿Qué es lo que los fariseos no podían, no tenían? No tenían los fariseos. Por eso Jesús le dijo: dejaste lo más importante de la ley, entre ellos la fe.
Y si dejaron la fe, ¿cómo se van a apoderar de las promesas de Dios? Si las promesas de Dios se alcanzan mediante la fe. Si yo no creo que Dios me va a ayudar, ¿cómo Dios me va a ayudar? Si yo no creo que Dios me puede proveer, ¿cómo Dios me va a proveer? Si yo no creo que Dios me va a sanar, ¿cómo Dios me va a sanar? Si yo no creo, si yo actúo como un incrédulo, entonces no puede alcanzar las promesas que Dios tiene para los que son de fe. Y nosotros estamos en la iglesia a causa de ¿qué? De la fe que Dios puso dentro de nuestros corazones. Ellos no creían en Jesús, no tenían fe para creer que era el Hijo de Dios. Dios puso la fe y nosotros creemos, hermano, y confesamos que Jesús es el Señor. Confesamos nosotros. Por eso cuando nosotros leemos el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 1, dice así: ay de vosotros, escribas, Hebreos capítulo 11, verso 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es lo que puso dentro de nosotros. Una fe que nos lleva, hermano, a tener una certeza y a esperar. Por eso se llama fe. Esperamos lo que no vemos. Confiamos en el Señor. Abraham llevó a su hijo a sacrificar y cuando su hijo le preguntó, ¿y dónde está el cordero para el sacrificio? Y Abraham le dijo, el Señor proveerá el cordero para el sacrificio. Él proveerá. Si no creemos que Dios es un proveedor, ¿cómo Dios va a suplir nuestras necesidades? Nosotros tenemos que creer, tenemos que confiar. Esa fe nos fue dada en nosotros para que nosotros esperemos en Él. Nosotros hemos aprendido que tenemos, hermano, que hacer de nuestras debilidades una fortaleza. Tenemos nosotros que aprender, hermano, a hacer de aquellas cosas que nos golpean un punto de fortaleza para nosotros. Porque la situación nos lleva a una desesperación, pero la desesperación nos tiene que llevar a nosotros a una oración. Y la oración nos lleva a hacernos más fuertes cuando más débiles somos. Cuando más débiles somos es cuando más fuertes somos en el Señor. Por eso es que cuando Pablo le dijo, Señor, quita de mí esto, él le dijo, bástate mi gracia. Pero sácalo, no, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo entendió, me doy cuenta que cuando soy débil, entonces soy poderoso. Y que si soy poderoso ahora es porque en mi debilidad eso me ayudó a ser fuerte ahora. Entonces estuve enfermo, clamé a Dios, me fortaleció. Estuve en necesidad, clamé a Dios, me suplió. Clamé a Dios. Entonces cada vez que estuve en una situación de desesperación, mi clamor a Dios se elevó y la respuesta vino de Dios. Y mi fe se fue acrecentando y fui confiando en el Señor, esperando en Él. Espera en Él y Él hará, contestará las peticiones de tu corazón. Pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Tiene que ver todo con la fe. Estas cosas, hermano, los intérpretes de la ley, ellos no las podían entender, no las podían comprender. Le faltaba fe para creer todo lo que Dios decía, le faltaba fe. Sin embargo, a nosotros nos fue dada esa fe para que nosotros, hermano, alcancemos todas las promesas del Señor. Por eso es que dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Esperamos algo, que no vemos nada, pero sabemos que Dios dijo que lo iba a dar, entonces lo estamos esperando, no desmayamos. Es la certeza, es decir, es la seguridad. Nos da seguridad, nos da certeza. ¿Qué es lo que nos da certeza? La fe que Dios puso en nuestro corazón, que todo lo que necesitemos Él nos va a suplir. Y esperamos, no desesperamos. Confiamos en el Señor, esperamos en Él y sabemos que Él hará y contestará las peticiones del corazón. Entonces Hebreo dice así, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No lo veo, pero yo creo que Dios va a suplir. No lo veo, pero yo confío que el Señor va a hacer una operación. Algo va a hacer el Señor. ¿Cuándo y en qué momento? No lo sé, pero yo creo que Dios lo va a hacer. Bueno, eso es fe. Para eso Dios puso la fe en nuestro corazón, para que esperemos y confiemos.
No puso la fe para que nos desesperemos, sino que puso la fe para que confiemos, para que esperemos en el Señor. Por eso dice, es pues la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Qué es lo que dice? Por la fe entendemos. Entonces, ¿a dónde nos lleva la fe? A entender lo que el otro, con un conocimiento y un sentimiento y un pensamiento humano, no lo puede entender, como los intérpretes de la ley. Ellos no podían entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ver, tenían que palpar, ellos tenían que, hermano, ver que realmente eso es así. Pero a nosotros nos lleva la fe más allá, nos lleva a creer que lo que no vemos, Dios es poderoso para hacerlo. Eso se llama fe. Dice que ellos quitaron la llave de la ciencia. Y ciencia es la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia. Conocimiento objetivo y verificable que se puede palpar. Ahora, nosotros hablamos de lo que Dios ha hecho dentro de nosotros, nos dio una muerte y un nuevo nacimiento y hizo de nosotros una nueva creación, un hombre espiritual nuevo que está dentro de nosotros. ¿Y cómo hacen ellos para verificar que está? Si nos llevan al hospital, nos hace todo tipo, hermano, de análisis y no figura por ningún lado. Ellos necesitan verificar, pero la fe que Dios a nosotros nos dio nos lleva a creer lo que no se ve. Si Dios lo dice, para nosotros es suficiente. No necesitamos ni tocar ni palpar. Dios lo dice, es así para nosotros. Eso es la fe. Eso es la fe. Eso es lo que puso dentro de nosotros, que no tenían los intérpretes de la ley. Por eso es que ellos no podían entrar. Y como ellos no podían entrar a creer cosas que otros creían, entonces querían arrastrar a los otros y decirle, no, eso no es así, no, ¿cómo van a hacer de esta manera? No, hay que hacer de esta otra manera. ¿Y cómo va a ser esto así? No, hay que ser de esta otra manera. ¿Ves? Ellos ponían sus pensamientos porque no podían entrar en las revelaciones de Dios. Cuando no se puede entrar en las revelaciones de Dios, se quedan con la letra y la letra mata. Solo el Espíritu vivifica y el Espíritu es el que trae la revelación de la palabra de Dios. Es el Espíritu del Señor. Él es el que extrae de la palabra del Señor, de su palabra, la revelación de cosas que no se ven ni se perciben con el espíritu humano ni con el intelecto humano, sino que se entienden, como dice en el libro de Hebreo. Por la fe entendemos. Por la fe entendemos. Por eso dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Por medio de qué? De la fe. Fueron estirados, fueron aserrados, fueron perseguidos, pero ellos no negaron a su Dios. En el Nuevo Testamento fueron encarcelados, fueron estirados también, fueron un montón de cosas, pero ellos no negaron al Señor, dieron la vida a causa de lo que Dios puso dentro de ellos. Las situaciones no pudieron apagar el gran amor de Dios metido dentro de sus corazones. Por eso ellos pasaron por situaciones, tremendas situaciones, pero nunca se volvieron atrás de creer en su Salvador y en su Señor. Dieron testimonio hasta el último día de su vida que Jesús es el Señor. Por eso Pablo en Corintios, cuando él habla cosas muy hermosas y está hablando de que está esperando un cuerpo celestial y habla de la transformación de este cuerpo mortal, que este simplemente es un vaso de barro, que esto es simplemente una habitación que va a pasar, porque para creer eso usted tiene que andar mediante la fe. ¿Cómo es que nosotros creemos que tenemos una vida nueva? Mediante la fe, porque con el entendimiento humano vamos a ser como aquel que le dijo, ¿y cómo nacer de nuevo? Tengo que volver a entrar a mi madre, volver a nacer. No entendía nada, porque hay cosas que solo se interpretan por la fe. Por eso los que no tienen fe resisten a lo que el Espíritu está haciendo y está llevando. No tienen fe para creer. Entonces no pueden creer que ellos no tengan la dirección.
No, ¿cómo que solo en la iglesia está la dirección? No, ¿cómo no? Está equivocado, está errado. Así son los que no tienen fe para creer lo que Dios dice. Entonces no creen y se dejan seducir por su propio pensamiento y sus pensamientos lo arrastran lejos de las congregaciones. Entonces, nosotros cuando leímos en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 7, el apóstol Pablo, él habla, hermano, ¿por qué nosotros nos movemos? ¿Por qué nosotros andamos? Y el apóstol dice así, porque por fe andamos y no por vista. Por fe. Así que nosotros no andamos por lo que vemos, no. No andamos por lo que oímos, dicen, no. No andamos por lo que sentimos, no. ¿Y cómo andamos? Por fe le creemos a lo que dice Dios. A pesar y en contra de lo que vemos, le creemos a lo que dice Dios. A pesar y en contra de lo que oímos, le creemos a lo que dice Dios. Y a pesar y en contra de lo que sentimos, le creemos a lo que dice Dios. Eso se llama fe. Fe que le cree a Dios todo lo que Él dice. Porque, ¿qué ocurre si no tenemos fe? Eso lo dice en Hebreos capítulo 11, verso 6. El escritor dice, pero sin fe, imposible agradar a Dios. Dijo Dios de Jesús, mi Hijo amado, en Él tengo contentamiento. Y miramos, se anonadó a sí mismo, se hizo obediente, dice, se hizo como un hombre y obediente, dice, hasta la muerte, obedeció hasta el final. Por eso dijo Dios, en el cual yo tengo contentamiento. Entonces, sin fe, ¿cómo vamos a obedecer a Dios? El que no tiene fe no puede obedecer porque no cree a lo que Dios dice. Cree a sus propios pensamientos, a sus propias ideas y es arrastrado por su razonamiento humano. Entonces dice Hebreos 11:6, pero sin fe, ¿cómo va a alcanzar promesa? Sin fe, ¿cómo le va a ser suplida la necesidad? Sin fe, ¿cómo va a venir la sanidad? Sin fe, ¿cómo se va a abrir la ventana de los cielos para que llueva abundancia de bendición? Sin fe, ¿cómo va a alcanzar las promesas de Dios? Por eso dice así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, que crea que le hay y que Él galardona, es decir, premia a los que le buscan, a los que buscan su rostro, a los que van detrás de Él, es galardonador. ¿Por qué? Porque Él cumple sus promesas. No es hombre para mentir, cumple sus promesas. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios en nosotros? Nos dio una muerte, nos dio un nuevo nacimiento, puso su palabra en nosotros, puso su espíritu en nosotros, habita Cristo por la fe dentro de nuestros corazones. Y miramos lo que dice, hermano, en 2 de Corintios, capítulo 4, verso 7, el apóstol Pablo. Dice, pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. La vida de Jesús. ¿Por qué nosotros estamos siendo llevados de la entrega de la rienda de nuestra vida al Señor? Hemos muerto con Cristo, la rienda de nuestra vida, para que Cristo more en nosotros poderosamente, para que el Espíritu de Dios se manifieste poderosamente en nosotros, entregándole la rienda de nuestra vida y Él nos lleve, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales en favor de los hombres. Por eso, ¿cómo agradar a Dios sin fe? Los intérpretes de la ley tropezaron por falta de fe. Tropezaron en la palabra. Tropezaron en la piedra de ángulo. Esto era Jesús. Tropezaron en el Dios que ellos decían que servían. Nosotros creemos en Dios, tenemos la Biblia, porque Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Nosotros tenemos la palabra. Y tropezaron en aquel que era la palabra, el verbo, la palabra de Dios.
tropezaron en él. ¿Y cómo? Si decían que servían a Dios, ¿cómo tropezaron en el mismo Señor? Ve, por el razonamiento. Porque lo que son de Dios, la palabra de Dios oyen. ¿Y por qué ellos no oían la palabra que Jesús hablaba? ¿Y por qué la palabra que Jesús hablaba no tenía cabida dentro de sus corazones? Jesús le dijo, porque vosotros no sois de Dios. Así que los que no son de Dios, ¿no tiene cabida la palabra en el corazón de ellos? No. ¿Qué es lo que le falta? Lo mismo que le faltaba a los intérpretes de la ley. Fe para creerle a Dios y poder recibir las revelaciones. Fe para entrar y ayudar a otros que entren al conocimiento de la verdad de Dios. Esa fe nos fue dada a nosotros, para que nosotros no solo entremos, sino que ayudemos a otro también a entrar en las revelaciones del Señor. Amén, hermano. Así que nosotros, por fe, andamos. Nos ponemos de pie y oramos delante del Señor. Su bondad ha sido y su generosidad grande para con nosotros. Abrió nuestros oídos para oír, puso la fe en nuestro corazón, abrió nuestros ojos para que veamos y nos regocijemos y nos alegremos en el Señor. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, porque pusiste esta fe dentro de nuestros corazones para que nosotros entremos en lugares maravillosos, en lugares espaciosos. Gracias, Señor, porque pusiste esta fe dentro de nuestro corazón para que nosotros podamos comer, Señor, la mantequilla, la miel, para que nosotros podamos tomar tu palabra, tomar tu revelación. Pusiste la fe dentro de nuestro corazón para darnos crecimiento espiritual. Gracias, Señor. Gracias por tu grande amor. Tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor. Estando persuadido